Kodama, que es chaparina, ¿no es cierto? Y bueno, todas las luchas que se han ido generando. Muchísimas gracias por todo ello, Alejandra. Y feliz Día de la Mujer, ciertamente. ¿Está la hermana Toribia en sala? Creo que no. Bien, entonces, Estoy, qué estoy maravilla, también hermana. Muy bien. buenos días. La que cuisarga niña, maipit kaisha ñaña nispa. Calle- Muy buenos días, hermano José Luis. Buenos días también a todas las hermanas que están, con las que estamos compartiendo, ¿no? Este espacio, particularmente a Ruth, a Cecilia Requena, después a Alejandra y a la otra hermana. Eh, bueno, gracias, ¿no? Por compartir Lourdes, a Lourdes. Lourdes, sí, por compartir este espacio. Bueno, hoy se conmemora el Día de la Mujer Boliviana, ¿no? Honrando la memoria de Adela Zamudio, a quien la consideran una mujer feminista, defensora de los derechos de las mujeres, educadora, y bueno, como que alguien que promueve, ¿no? Y fortalece también la participación de las mujeres, ¿no? En todos los espacios, sobre todo en espacios de decisión. Yo creo que así hemos venido también trabajando, ¿no? Muchas mujeres, hay muchas seguramente también están en el olvido, algunas las recordamos y también queremos honrar a cada una de ellas con nuestros actos, ¿no? Porque son legados, son memorias que nos dejan y nos inspiran a transitar por el camino, iluminan, guían, y eso de verdad que es muy importante, ¿no? Siempre en nuestras ceremonias las recordamos, las invocamos para que nos apoyen, pues, que nos acompañen en cada paso que damos, ¿no? Eso es por lo menos desde el lugar de donde yo vengo. Y por eso yo creo que es muy destacado o para mí muy eh, preciado, si se quiere, compartir estos momentos hoy con las hermanas, ¿no? Con Ruth, con Alejandra, con la hermana Lourdes, también con Cecilia Requena. Y somos aliadas, pues, ¿no? Desde los espacios en las que nos encontramos. Em, es eso, y a cada una de las mujeres hay que honrarlas, estimado José Luis, estimadas hermanas, porque no es fácil ser activista. Ya no es fácil ser activista porque para hacer el activismo tienes que dedicar más del tiempo requerido, o sea, quitar los minutos, quitarle espacios de convivencia, si quieres, con tu familia, con tus hijos, hijas, que son también muy preciados, tu familia, ¿no? Y tienes que quitarles, pues, una parte para estar ahí siempre presente, digamos, ¿no? Entonces, eso hay que destacar a todas las mujeres defensoras de derechos. Y bueno, como ustedes saben, yo soy más activista y me considero también defensora de derechos porque ha habido momentos muy difíciles, como ya dijo Ruth y la hermana Alejandra. Esta situación, más concretamente, la vivimos después de la octava marcha de, en defensa del TIPNIS, ¿no? La masacre de Chaparina, y ha sido un punto clave que ha marcado la historia del movimiento indígena en pleno siglo XXI, ¿no? A inicios del siglo XXI. Y es desde ahí que venimos huérfanos, ¿no? Eran años donde las autoridades, los líderes, estaban embriagados, ¿no? Y creo que siguen también la mayoría embriagados de poder, embriagados de que supuestamente llegaron al poder y que podían hacer lo que les dé la gana. Entonces, pero no siempre todos están inmersos en eso, ¿no? A muchos eh, hemos dado continuidad a las luchas, pero abriendo los ojos siempre, ¿no? Como te decía, rememorando estas memorias, esta historia oral, en el caso nuestro, ¿no? Las memorias orales, de que tenemos que andar con la cabeza fría, con la mente abierta
y muchos han andado así, y por eso, pues, también se da la octava marcha en defensa del TIPNIS, ¿no? Pero eso ha sido, un momento cuando ya, el gobierno se posiciona y te muestra su otra cara, ¿no? ¿Cuál era el rumbo que ha tomado? Y es este rumbo que estamos viendo, ¿no? La destrucción, y particularmente la destrucción de la vida, la destrucción de la naturaleza, fuentes de agua, y a todo lo que se ha referido, la hermana Ruth. Teníamos que recrear, pues, estrategias de resistencia, de lucha, desde los espacios que se pueda, porque muchas ya no teníamos, o sea, hemos sido prohibidas, ¿no? Y lo repito, lo voy a repetir, y a veces lloraba yo cuando hablaba de esto. Nos han prohibido ir a nuestras comunidades, imagínate, peor a otras comunidades, ¿no? Entonces, y desde ahí, ¿qué vas a hacer? No puedes quedarte, decir: "Me echaron de mi comunidad, nadie me quiere", no puedes rendirte fácil. Entonces, ahí yo creo que ha surgido esto de recrear desde las mujeres, ¿no? Y también los varones, no puedo excluir yo desde mi mirada andina también, porque para nosotros nuestro complemento siempre son el varón, el hombre, ¿no? No excluimos, pero también realzamos la fuerza, la fortaleza de la mujer. Entonces, es en ese sentido que hemos recreado esas resistencias, y en algunos momentos autonombrándonos como defensoras de derechos. Yo digo eso porque no había otra forma de salir, de resistir y de rebuscarnos, buscarnos y hacer alianzas, no alianzas, y enfrentarnos al gobierno. Y una de esas primeros, no, son desafíos grandes, y uno de ellos también fue, eso digo porque más adelante nos va a servir mucho, haber trabajado un primer informe alternativo al examen periódico universal, denunciando las atrocidades que estaba cometiendo el gobierno de Evo Morales en contra de los pueblos indígenas. Lo hizo con AMAC orgánico. ¿No? Y antes no lo habían hecho ninguna organización, nadie había denunciado ante las instancias de las Naciones Unidas. Posteriormente la hicimos nosotras con el apoyo o la CENAMIP y otras hermanas más, y de igual forma, en este caso ya un poco visibilizando más como actoras principales la lucha de las mujeres, denunciando la violación, la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos humanos del pueblo boliviano, de las personas, persecución política, todo aquello ante la CEDAW. Y ahí, ¿no? Ahí juega el rol importante la cuestión de mujer. Entonces, ya se, ¿cómo te digo? Entonces, eso te da fuerza, aunque no vas a resolver el problema, pero es de algo que te agarras. Por eso digo, no, hemos buscado, rebuscado estrategias de sobrevivencia como liderazgos inclusive. Es esa continuidad, ¿no? Y después ya resurgen las aliadas, los aliados, y hasta ahora hay varios, yo veo varias manchas, ¿no? De defensores de derechos, resistencias, y están ahí, o sea, no ha habido ni un solo instante que no han dejado de luchar, las mujeres en particular, Ruth ya se ha nombrado, y eso es valioso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que nuestra lucha como mujeres indígenas siempre desde la época colonial, la republicana, y esta otra época que se lo consideraba el pluralismo, ¿no? Siempre fue por la tierra y el territorio. En estos últimos 20 años, en contra del enraizamiento, la profundización del modelo de desarrollo económico extractivista, ¿no? Porque después de la marcha de Chaparina, ¿no? De la masacre de Chaparina, em, el escarmiento pues fue cruel, ¿no? La destrucción de las organizaciones, de las principales organizaciones nacionales que le habían planteado al Estado republicano monocultural, excluyente, racista, ¿no? Un nuevo proyecto político de construcción de un Estado plurinacional, intercultural. Esta parte es importante. Yo sé que a muchos no les gusta a algunos líderes, así es así, somos humanos,
nos equivocamos cada uno, pero a pesar de todo, en su momento, en un momento clave, han dado todo. Y yo valoro muchísimo ese proceso que ha conllevado a plantearle al Estado republicano la construcción de un Estado plurinacional de sociedad con sociedades interculturales. ¿Para qué? Para acabar con el racismo, con la exclusión. Y en eso, en ese abanico de demandas estaba in principalmente esto de la defensa de la tierra, del territorio para los pueblos indígenas o de las naciones y pueblos indígenas, donde libremente puedan desarrollar sus proyectos de vida, podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. Es lo que vemos ahora, ¿no? Con los llamados interculturales. No hay pues nada de interculturalidad y por eso también se ha marchado en contra de, digo, en defensa del TIPNIS, porque interculturalidad es diálogo, es respeto, es trabajar políticas de Estado de respeto, cerrar brechas de desigualdad. Pero ¿qué es lo que vemos? Avasallamientos y todo aquello, ¿no? Como escarmiento. Además, no solamente eso, nos quitan el fondo indígena y además comienza el gobierno disque indígena a aprobar con 2/3 de parlamentarios, incluidos diputados de circunscripción especial, aprobando leyes ecocidas, etnocidas, incendiarias, leyes de despojo. Eso es lo que no perdonamos, ¿no? Entonces, algunas veces nosotras íbamos a buscar, por ejemplo, algunos diputados para denunciar a ellos mismos, decir, ¿cómo es posible que levanten la mano para aprobar estas leyes? Y se escapaban, se huían, como se dice. Y a veces nos acercábamos a un diputado de oposición, que creo que eran demócratas aquel entonces, no recuerdo muy bien, pero nos decían la respuesta siempre: ¿para qué votan? Para los masistas no deberían votar. Se arrepienten, ¿no ves? Se arrepienten. O sea, la respuesta era esa. Entonces, ahí te das cuenta cómo ese supuesto gobierno indígena tranza, pacta con nuestros verdugos, ¿no? Para profundizar ese extractivismo. Y estos días lo estamos viviendo. Entonces, ahí no nos damos cuenta por qué al supuesto gobierno indígena le ha interesado tanto destruir a estas organizaciones tan genuinas que le estaban mostrando un camino, ¿no? Un camino de un país mejor. Nosotros éramos un estorbo, nos destruyó y sin resistencia alguna comienzan a aprobar estas leyes. Y además no solo eso, también aprueban los planes de desarrollo económico y social, los famosos PDs. Como estamos ausentes de todo eso, ¿no? Nosotros como defensores de derechos éramos considerados como enemigos del proceso de cambio, traidores, amigos de costas, o sea, nos decían de todo y de todo, mientras al son de jalaya, jalaya y jalaya se aprobaba estas leyes ecocidas, etnocidas. Y por eso dijimos, nos están usando como palestra, están destruyendo al país a nombre de los pueblos indígenas y quieren hacernos olvidar quiénes somos, ¿no? Y eso así claramente ya ahora visto, o sea, objetivamente con lo que ha pasado en Gayagua. Nos están convirtiendo, o ya no, ya han convertido a las organizaciones, a esas organizaciones en colectivos criminales para defender este modelo de desarrollo económico extractivista. Entonces, como verán, a pesar de todo eso, ha habido resistencias. Y en medio de esas resistencias, yo y con muchos hermanos, apoyada de muchos hermanos y hermanas, algunas no, obviamente, pero porque había también ese cuidado, como se dice, de los liderazgos, yo acepté ser candidata y ahora terminando este mandato constitucional de diputada. Y ahí me detengo un poco. Yo sé que la lucha es muy fuerte y de verdad yo admiro mucho lo que hace la hermana Ruth y otras hermanas también. No las estoy nombrando, discúlpenme, porque sé que cada una de ustedes tiene un valioso aporte de defensa de la vida en nuestro país. Pero en esa búsqueda de estrategias, ¿no? Llegamos al Parlamento para seguir resistiendo, ¿no? Y eso yo creo que sí ha sido también el esa memoria colectiva que llevamos siempre. Y no hay que olvidar.
O sea, cuando yo llegué allá, dije: "Yo no he llegado sola". Este aguayo que cargo carga la memoria de las luchas, de las resistencias de las abuelas, los abuelos, las sabias, los sabios que tenemos, y eso nos tiene que guiar, nos tiene que conducir. Posiblemente no hagamos leyes, posiblemente no haga gran cosa, pero por lo menos estaremos ahí para denunciar, para buscar y rebuscar qué hicieron durante estos ya eran 14 o 15 años de gobierno que tenían en contra de los pueblos indígenas, aquellos que dicen ser indígenas y que dicen representar a los pueblos indígenas. Han llegado conmigo también 7 diputados de circunscripción especial, ¿no? Y yo la única de los Ayllus, ¿no? Y la hermana Cecilia Moyubiri, que representa a la Amazonía, nada más. Éramos de oposición, muy difícil, obviamente, estar ahí porque hasta Malinche me han dicho. Filipilla me decían, Malinche me decían, traidora, disfrazada, o sea, todo. Pero estábamos ahí, ¿no? Y después yo recuerdo que mi mamá me decía, ¿por qué dejas que te digan eso? ¿Por qué permites que te digan que eres disfrazada, que eres tal, que eres cual? ¿Eres así? ¿No? Entonces, no, las mamás, ¿no? Juegan también un rol importante porque mi mamá también viene de liderazgo, ¿ya? Y claro, liderazgo, como decía Ruth, en el territorio, desde el territorio, porque en el territorio a veces no te visibilizas, pero estás ahí potente defendiendo el legado. Entonces, es ahí donde empezamos a construir argumentos, construimos narrativas para defender la colectividad, no yo como Toribia, obviamente. Es cómo vamos a defender, qué voy a hacer, qué vamos a hacer. Entonces, entonces, ¿qué quiero decir? Las estrategias de defensa del territorio tenemos que llevarlo a todos los niveles. Tenemos que también salir del territorio a estos otros espacios, no solamente el Parlamento, obviamente, puede ser el municipio, puede ser la Asamblea, puede ser estos otros espacios de las Naciones Unidas u otras redes, porque de lo contrario no vamos a poder defender. ¿Por qué? Porque vivimos ya en un mundo globalizado bipolar, un mundo con avances increíbles de ciencia y tecnología que infinitamente van a requerir de recursos mineralógicos. Si no es el oro hoy, mañana va a ser el litio. Si no es esto, mañana va a ser esto. O sea, como decía, estamos condenados a la extinción si es que no luchamos desde todos los espacios y además fortalecemos, blindamos, como decía el Carlos, blindamos nuestras luchas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Desde aquí yo un poquito quiero compartir con ustedes. Lo primero que a mí me preocupó, por ejemplo, fue el estado de... A ver, ¿cómo puedo saber el estado de situación de los territorios indígenas en el país? Entonces, me, tenía una gran preocupación siempre por el pueblo Huenayec, porque fueron 4 o 5 pueblos durante el periodo presidencial de Jaime Paz, recibieron mediante decreto supremo tierras, dotación de tierras comunitarias de origen, dotación, o sea, la República dotando a los indígenas tierras. Y eso es lo que también los aymaras criticaban, como dotación, es consolidación de tierras ancestrales. Por eso no querían los aymaras aceptar la ley INSA, ¿no? Yo ahí me di cuenta, con razón, sí, dotación ya. Eran en algunos casos casi 1 millón de hectáreas, 200.000 hectáreas, 300.000 hectáreas, pero hasta el día de hoy no se ha concretizado eso. ¿Por qué no se ha concretizado? Ni siquiera durante el gobierno indígena. Más al contrario, lo que han hecho es trabajar otras leyes para consolidar a los ganaderos, a nuestros propios hermanos, y lo digo, a los collas, ¿no? De Chuquisaca, Cochabamba, a Potosí, La Paz, todo ello. Se han ido llenando. Entonces, el despojo, ¿no? Ha ido avanzando. Los hermanos apenas han ido concretizando un porcentaje mínimo porque el INRA ha ido y les ha puesto polígonos, polígonos aquí, polígonos allá, pero cuando vienen los collas, no sé si serán collas, porque los collas no creo que harían eso, ¿no? Los colonizadores, y ahí comienza el tráfico de tierras, pero con la complicidad del gobierno y del Estado, porque son estas autoridades que se han comprometido a defender, garantizar la vida de los pueblos indígenas, quienes deberían estar
homologando esos decretos supremos, pero no lo han hecho, ¿no? Entonces, es eso lo que hemos estado trabajando minuciosamente, cómo, por ejemplo, desde el Estado se ha ido despojando con la aprobación de leyes y decretos supremos los pueblos indígenas allá por Chipaya, ¿no? Por Salinas de García Mendoza, los pueblos de Tawa y todo lo que ha tenido que ver lo del litio. No es fácil, obviamente, porque tienes que ir rebuscando, buscando una ley, otra ley, pero al final hemos logrado, ¿no? Ver cómo va este proceso de consolidación de despojos de territorios indígenas. Ahí sí me faltó mucho tiempo, yo creo, para socializar. En algún momento quise socializar con alguna organización, no me querían. Ya solamente me llamaban para premios y una vez les dije: "Ya, voy a darles el premio, pero denme 30 minutos, hermano, para hablar de ese tema". "Pucha, pero es político". "Pero aquí en tu programa está, pues mira, aquí dice alcalde tal, el diputado del MAS, el tal del MAS, y yo y no quieren ponerme a tu programa, es que eres de oposición, eres de derecha". Pues no querían que yo socialice, ¿no? Tampoco, en muchos casos, no digo en todos. En sí, ya me daba pena y vergüenza, ¿no? Decir: "Ya mejor no les digo nada, me callo, me callo". Pero sí hemos documentado eso, lo de Tawa, hemos documentado del pueblo Huenayé, de los chiquitanos, del pueblo Mosetén. Ahorita estaba notándome de la comunidad Muchanis Apichana, por ejemplo, cómo las dragas chinas han entrado, pero a maldad. Les han encerrado días sin comer, sus hijos sin ir a la escuela. La Defensoría del Pueblo no hacía nada, nadie hacía nada. ¿No? Y ahí Felicidad Ibarra, ¿no? Que estaba, o no sé si seguirá en una institución de derechos humanos, ¿no? A la que tuvimos algo de acceso, estaba haciendo seguimiento. Pero después vimos que los mismos dirigentes no se cierran, ya no quieren hablar más, porque hay mucha presión desde la gobernación y también desde las instancias del gobierno, que la mayoría presionan, pues, por muchas cosas. Así, o sea, el despojo va en todo sentido, ¿no? El tema de las mujeres de Antequera, el tema de los ayllos de Cala, cómo estas leyes ecocidas, incendiarias, leyes de despojo han ido avanzando, avanzando y avanzando al son de los jayayas, aprobando el Plan de Desarrollo Económico y Social. Otro tema también que hemos investigado era el tema del IPLC, el Instituto Plurinacional de Lenguas y Cultura. Cada año millones, digo, sí, yo creo que cientos de miles, diré, para no perderme aquí, pagan entre 50 bolivianos mínimo y 450 bolivianos para obtener el certificado de idiomas de quechua, aymara o cualquier idioma. Son millones de bolivianos que ingresan a esas arcas. Pero cuando siempre estoy viajando a algunas comunidades, a la Amazonía, así, hablo con los hermanos y me dicen, por ejemplo, de los 300 hermanos sirión y tonama, por decir, apenas hablamos 10 personas el idioma y tonama. De las tantas personas, no población, digamos, sirio no, apenas hablamos 30. Los javerianos ya no hablamos nada. Entonces, eso es el proceso de extinción, pero habiendo dinero, te cobran dinero porque hablas tu idioma, ni aun así han podido potenciar, fortalecer los idiomas en las comunidades o en los pueblos y naciones indígenas. Eso sí es gravísimo. Ya, entonces, eso hemos hecho, hemos llegado a la universidad, a las universidades indígenas, lo mismo. El 80% de los presupuestos se van en administrativo, chofer, una cosa, otra cosa, y un 20% es para los docentes que mandan desde La Paz hasta tu universidad. El rector lo imponen los masistas, los docentes lo imponen los masistas, y no hay autonomía universitaria, no hay programa o ese a lo que yo algo no conozco muy bien la academia, ¿no? O sea, los planes de estudios, pero a lo que hemos podido acceder han cambiado mucho a lo largo de estos años, al menos estos últimos años han cambiado muchísimo. Entonces, nuestros hijos o los hijos de los quechuas, aymaras y todos simplemente asisten a centros de adoctrinamiento, no a universidades. Fondo indígena, lo mismo.
Se han aprobado más de 2.200 proyectos, de esos solo 3 se han aprobado para Pando, unos 7 creo que es para el Beni, ni uno para Tarija creo que es 3, pero toditos para los municipios. Los municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz Potosí se han beneficiado tanto, pero solo los alcaldes. No hay un solo proyecto para mujer indígena, un solo proyecto con identidad. Toditos son para asimilación, campesinistas, y la mayoría construcción de puentes, obviamente. Así que no es pues fondo indígena. Entonces, todo eso, ¿para qué todo eso hemos hecho? Y muchas otros más hemos hecho, ¿no? Para decirle al Estado, ¿no? Al Estado, ahora sigo siendo Estado, pero al gobierno mismo, eso, con esos datos, decirle cómo es el proceso, este proceso de transformación que lo llaman ellos, porque en el censo hemos disminuido casi en un 25% desde 2002 hasta ahora, casi 25% hemos disminuido la población indígena y ellos dicen, no, es que se han ido a la ciudad. No es así, ¿no? Sino los proyectos, las políticas de Estado son de asimilación y extinción. Entonces nosotros tenemos que tener todos esos datos, información y con todo lo que dice también la hermana Ruth para plantearle, pues, ¿no? Retomar el rumbo de nuestros pueblos y naciones indígenas. Entonces, todo eso, estimados hermanos, hermanas, hemos estado trabajando. em, Hay leyes ecocidas, etnocidas, ningún masista quiere abrogar. Cecilia, yo creo que va a hablar de eso. Las leyes incendiarias, lo mismo, pero lo que sí también hemos puesto muchísima atención al caso del pueblo Urumurato. Durante 3 años me he dedicado también a hacer fiscalización, inspección sobre todo lo que tiene que ver el pueblo Urumurato, particularmente el pueblo eh, eh, que está abajito de Popo, del pueblo de Popo. ¿No Ni es un Puñaca? solo, ¿Puñaca? Puñaca, Santa María, sí. Ni un solo proyecto del Fondo Indígena han logrado beneficiar. Ni uno. Ninguno de los creo que Uruchipaya sí, pero los Urumurato no, ni siquiera los Uruito. Pero el más grave, el que sí o sí está extinguiéndose y está en ese camino, es el pueblo Urumurato y el pueblo de la hermana Berta, ¿no? Acreantequera. Nada, cero. Entonces, habiendo tanta plata, no se ha trabajado mínimamente proyectos de largo aliento, proyectos como mitigar, cómo hacer pactos de reciprocidad, inclusive, porque tampoco se trata de que mi territorio, porque hay muchos hermanos y ahí también quiero ser un poco decir, no, sí, clara, ¿no? Decir, nosotros queremos comprarnos un celular para nuestros hijos, pero no hay plata. Entonces, no estamos obligados a vender nuestras tierras, 2 hectáreas, 3 hectáreas, y así van convirtiendo las mismas TCOs en mercado de tierras. Muchos decían, ya no sabemos qué hacer, entonces nos enseñan a cuidar el bosque, cuidar el bosque, cuidar el bosque, pero necesitamos para nuestros hijos esto, tenemos que irnos a Chile, pero de Chile volvemos más pobres todavía, otra vez a alquilar nuestras tierras. Esto es la cuestión de mercado, de consumismo, también hay que analizarlo, cómo vamos a sobrellevar y sobre todo en los pueblos donde están mucho más propensos a la extinción, porque hay pueblos que ya son 7 personas, 14 personas, 18 personas. Y entonces, todo eso a mí me ha permitido ver, ¿no? Llegar a este espacio, o sea, tener un poco más grande el panorama, cómo el Estado afecta, cómo el gobierno es cómplice de toda esa extinción de los pueblos indígenas y con ello tenemos que rearmarnos, ¿no? Entonces, ahí estuvimos viendo todos esos casos, el tema del censo, ya les dije, también el tema de los supraestatales. Tenemos, a veces rechazamos lo político, sí, yo también fui, no, ahora mismo, no, sí, lo político es horroroso, pues, pero lastimosamente tienes que llegar a esos espacios políticos de decisión en el Parlamento, es donde se decide, se define
tu situación, tu vida como pueblo indígena, como mujer, como joven, como país. No es en la asamblea, no es en la alcaldía, es en el parlamento. Si no está el indígena gritando, si no está el indígena planteando propuestas, no, pues nos vamos a extinguir igual. Tenemos que estar ahí y por eso yo creo que también hemos logrado esos 7 parlamentarios. No han hecho nada así, ¿por qué? Porque también ha habido todo este proceso, ¿no? Que hemos vivido de régimen autoritario, régimen abusivo, y ahora esperemos que estos 7 hermanos respiren pues libremente y puedan dar continuidad en la batalla en defensa de los pueblos indígenas. Entonces, ahí en los supraestatales, por ejemplo, hay un espacio importante que es el Parlamento Indígena y Afrodescendiente. Lo lideriza un cuna nicaragüense a nivel Latinoamérica, pero en Bolivia hay representantes. Viajan, llegan y no hacen ningún informe. Y si le pides informe, no te dan porque eres oposición. El oficialismo es mayoritario, los masistas mayoritarios que dicen representar al indígena, dicen representar a los sectores sociales, no te dan la información. Pero lo que hemos visto es que no han hecho nada, nunca han hecho nada, nunca han hecho un solo foro dentro del Parlamento. Es por eso nosotros hemos tratado de hacer foros, reuniones, mesas de trabajo, pero desde la oposición indígena, para interpelar ahí mismo al gobierno, ¿no? También para exigirles, bueno, mayor respeto, porque de derechos hay, en la Constitución tenemos, sé que hay candados, pero por lo menos tenemos incluido un capítulo íntegro de derechos de los pueblos indígenas. Entonces, lo que hay que hacer es, exigirles la efectivización de todo aquello, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir también como parte de esa experiencia. Es mucho, no quiero cansarles, obviamente, pero en estos espacios de participación, si nos organizaríamos bien, si recuperaríamos nuestras organizaciones o retomar el rumbo de nuestras organizaciones, va a ser crucial. Si no retomamos, no vamos a poder ni siquiera enfrentarnos. Claro, vamos a estar resistiendo, resistiendo, pero avances no pudiera haber si es que no miramos un poco más para refundar, reconducir, qué sé yo, nuestras organizaciones que aglutinaban a las naciones y pueblos indígenas. Y obviamente los defensores de derechos, así como la CONTIOCAP y otros, hasta ahora han estado resistiendo, pero con todo ello hay que reforzar, pues, esas luchas, ¿no? O sea, hay que manejar el sentido también de interculturalidad. Lo que se vive en el Chapare, por ejemplo, no es pues interculturalidad. Las 6 federaciones de cocaleros recibiendo 11 millones de bolivianos a nombre de los pueblos indígenas, cuando a los indígenas no les quieren compensar nada. Pero Evo Morales ha hecho reglamentos, normativas a su favor. Y nadie en el Parlamento le ha dicho nada. Y todo es jalaya, jalaya. Entonces tenemos que también interpelar todo eso. Tal vez ya no vamos a poder, qué sé yo, pero yo creo que está muy fresco, muy en mente todo lo que estamos viviendo. Entonces yo con lo que quedaría es que la defensa del territorio para las mujeres siempre va a ser clave, fundamental, porque es el espacio, no es el ali, como se dice, es el espacio de la semilla de donde germina nuestra civilización. Ese es el espacio donde se reproducen los medios materiales de, para reproducir nuestras culturas. Es el espacio donde nosotros proyectamos nuestras vidas, construimos nuestros proyectos de vida y eso es pues fundamental para el país también. Yo no creo que el país con todos estos avances que hay vuelva al racismo, porque todo lo que era del indio siempre es el indio atrasado, ¿no? Yo por lo menos en muchas ocasiones, ¿no? Haz una carta, dile a la Toribia, no, que haga ella. O sea, siempre te minimizan porque eres india, no vas a poder hacer ni una carta que haga ella, lo que ha estudiado en un colegio particular. Eso yo lo he vivido muchas veces y me he callado. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de seguir avanzando, no, porque me voy a perder más llorando así, pero hay tantas otras cosas que hacer, pero el racismo es cruel.
lo vivimos. Estos mismos días la gente que dice, el Juan Pablo Velasco es racista, esos mismos a nosotros nos han escupido. Entonces se agarran de cada cosita, ¿no? Pero los que realmente hemos sufrido racismo, yo creo que sí, hemos sido los pueblos indígenas y por eso hemos planteado la construcción de un Estado plurinacional, para que haya diálogo entre las culturas, para que haya diálogo entre todos y todas y haya respeto, porque interculturalidad también es ejercicio de derechos en igualdad de condición y eso es lo que no ha habido hasta ahora. Entonces, lo que tenemos, yo lo que puedo decir, hay estos trabajos que hemos hecho, he documentado, lo voy a ir publicando por las redes seguramente, pero que también hay que seguir y no alejarnos de la memoria histórica. A muchos jóvenes, chaparina, chaparina, no me la y les dije: "Están mal, jóvenes". Chaparina, para nosotros, pues, es la médula de la lucha. ¿Cómo vas a volver a ser chaparina? Es que también hay otros factores que tratan de hacerlos olvidar, y también hay que tener cuidados con eso. Y no es que queremos llorar que chaparina y chaparina, no. Chaparina ha sido fundamental para ver y puedes leer ese momento en que ese presidente indígena te muestra el verdadero rumbo de su gobierno y que desde ese día hemos sufrido todo lo que estamos viviendo ahora como indígenas, extinción, nos han condenado a la extinción, al exterminio. Solamente eso quiero decir, estimado José Luis, y muchas gracias nuevamente. Y también a las hermanas, Eh, gracias. Ay, ay, hermana, y muchas gracias a usted, de verdad. Es realmente admirable su consecuencia en la lucha, en la defensa de los derechos, de los territorios, de la vida, aún en el ámbito